En esta segunda clase vamos a tratar sobre los tipos de oración. Antes de entrar a los tipos de oración, debo decir que no se trata de que aquí hagamos una distinción entre tipos, grados, formas, tiempos. Después, al final de este curso, yo voy a tratar de englobar todo esto, ¿sí? De tal modo que nos quede claro cómo todo esto en realidad es una sola cosa. No es que hoy voy a ver cómo hago este tipo de oración y junto con este otro grado de oración, etcétera, etcétera. Entonces, no se preocupen. Tengo que hacer estas distinciones porque después todo esto quedará unido y les voy a poner un ejemplo práctico para que no se agobien con las simples distinciones. Pero a efectos de estudiar la cuestión, es necesario hacer estas distinciones. Bien, entonces, los tipos de oración. ¿Qué podemos hablar de los tipos de oración? Tenemos la petición, la acción de gracias y la alabanza, fundamentalmente, ¿sí? Tipos de oración. Entonces, en primer lugar tenemos la oración de petición, ¿sí? Primero, la petición nosotros lo hacemos siempre en nombre de Jesús. Todo lo que pidan en mi nombre, crean que ya lo han obtenido y lo tendrán, o crean que ya lo han tenido y lo obtendrán. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Señor quiere que nosotros pidamos, en primer lugar, que pidamos siempre, que pidamos con confianza, que pidamos con actitud filial. Cuando hablábamos nosotros en la clase anterior de que nuestra oración tiene que ser filial, de relación filial, estábamos diciendo que el Hijo espera de la provisión de su padre. No tiene otra, no puede esperar del vecino, del amigo, tiene que esperar de su padre. Su padre es responsable de él. Es necesario entonces que con actitud de hijos nosotros entendamos que Dios es responsable de nosotros y que Él responde infaliblemente, me atrevo a decir, a nuestras oraciones. Infaliblemente a nuestras oraciones. Entonces, ahora esta oración de petición no tiene que ser hecha bien, puede ser mal hecha, sí puede ser mal hecha. Cuando se hace con exigencias, queriendo doblegar la voluntad divina, con amenazas inclusive, o con amenazas de enojo, diciendo, no, si Dios no me escucha, entonces va a pasar tal cosa. La oración así está pervertida, y es muy dañosa, porque nos apega mucho más a las criaturas y nos obstina en nuestra propia voluntad y no se consigue nada, sino simplemente lo que sucede es que se produzcan dudas, grandes dudas de fe y hastío, frustración en la oración, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros cuando pedimos, confiamos nosotros en la bondad del Padre y pedimos siempre con humildad. Nosotros al pedir lo que estamos haciendo es abrirnos a la humildad, ejercitar la humildad confiando en el Padre que va a alcanzarnos lo que nosotros necesitamos según su sabiduría. Y aquí nosotros podríamos objetar, o podría objetar quien no conozca de la espiritualidad cristiana, que si Dios ya sabe todo, ¿por qué nosotros tendríamos que pedir? Entonces, contra esto, San Agustín, frente a la autosuficiencia de los pelagianos, clarificó esto muy bien diciendo lo siguiente: el hecho de que el Señor nos haya enseñado a orar, si pensamos que lo que Dios pretende con ello es llegar a conocer nuestra voluntad, puede sorprendernos. Pero no es eso lo que pretende, ya que Él la conoce muy bien. Y como dice el Salmo, antes de que la palabra esté en mi boca, tú ya la conoces entera. Lo que quiere es que, mediante la oración, la petición, avivemos nuestro deseo a fin de que estemos lo suficientemente abiertos para poder recibir lo que Él ha de darnos. Eso es lo que dice San Agustín respecto de la oración, respecto de la petición en la oración fundamentalmente. En la oración, pues, sigue diciendo, se realiza la conversión del corazón del hombre hacia Dios, que siempre está preparado para dar, si estuviéramos nosotros preparados a recibir lo que Él nos daría. Entonces, Él siempre está preparado para dar lo que nosotros necesitamos y nosotros estamos preparados para recibir eso. Dios quiere dar, sigue San Agustín, finalizando, Dios quiere dar, pero no da sino al que le pide, no sea que dé al que
no recibe. Porque el que no pide, simplemente, si recibe algo, si tiene algo de Dios, no lo va a recibir. Entonces es necesario que el hombre pida, para que pueda entonces aprovechar mejor. Ha querido Dios de ese modo entonces hacernos participar de su vida divina y que nosotros nos unamos más a Él. Ciertamente así es. El ejemplo de los santos es suficiente como para que nosotros estemos convencidos de eso. E inclusive las peticiones de nuestro Señor Jesucristo, que no es que Dios supiera su voluntad, sino que la voluntad suya era la misma que la del Padre, y sin embargo, de Jesucristo siempre tenemos ejemplos de petición. Así que Dios da sus dones cuando ve que nosotros los recibiremos como dones suyos, con humildad, y que no vamos a enorgullecernos de ellos, ¿sí? Porque entonces los dones de Dios terminarían alejándonos de Él. Así, entonces, la humildad se expresa en la petición, ¿sí? Dije yo que la humildad tiene infalible eficacia. Porque es el medio principal para crecer en Cristo. La oración de petición, la petición orante, va mucho más allá de nuestros méritos. Lo hacemos en unión con Jesucristo. Eso es lo que significa que pidan en mi nombre, o sea, unidos a Él. Dios responde siempre a nuestras peticiones, aunque no siempre como nosotros hubiéramos querido, pero siempre Dios responde. Y voy a decir una cosa que suelo decir normalmente a la gente que tiene dudas sobre la eficacia de la oración. Si yo le pido a Dios un trabajo, y Dios no me dio el trabajo, entonces, ¿qué aumento hubo en mí? Buena pregunta. ¿Qué aumento? Bueno, el aumento que hubo es aumento de fe. Pues yo no necesitaba fe, necesitaba un trabajo. Necesitas temporalmente un trabajo. Pero si tu vida tiene que tener sentido, necesitas fe. Eso es lo que... Y no es que Dios no concede el trabajo. Muchísimas veces Dios ha concedido como don suyo el trabajo. Y es muy edificante escuchar a gente que diga, este trabajo me lo dio Dios. Fantástico, fantástico. Porque entonces en esas personas no solamente se les concedió el trabajo, sino que aumentó la fe. Y a veces Dios no concede y nosotros no entendemos y pensamos que hubiéramos creído más en Él si hubiéramos conseguido, pero no es exactamente eso. No es exactamente eso. La sabiduría divina que se manifiesta en su providencia, o sea, en el gobierno de todas las cosas, elige para nosotros lo mejor, aunque aquello pueda ser temporalmente más doloroso para nosotros. Sin embargo, así elige. No como un ventríloco, ¿sí?, que tiene la mano dentro del muñeco y lo mueve, porque el ventríloco no tiene libertad, o como un marionetista, aquellos que mueven los hilos de las personas, sino que sin romper la libertad de los hombres va concediendo todo lo que los hombres les piden, le piden a Él, y además va gobernando como para que las cosas lleguen a su fin, sin romper la libertad. Por eso hay gente que puede condenarse, conforme a las palabras de nuestro Señor, y hay gente que puede salvarse, ciertamente, gracias a la gracia divina, y a sus peticiones, y porque han pedido y porque han suplicado a Dios. Eso es un tipo de oración, la oración de petición. Los tres tipos de oración no pueden faltar en nuestra oración frecuente, ¿sí? Las tres formas o tipos. Entonces, la petición es lo primero. ¿Qué hemos de pedir? ¿Qué hemos de pedir? ¿Y cómo hemos de pedir? Bueno, entonces, lo que se pide, si es necesario para la salvación, se pide de forma incondicional. Y Dios la va a dar de forma incondicional. Fe, perseverancia en las virtudes, aumento de caridad, aumento de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, fortalecimiento, profundización de las virtudes teologales, prudencia, fortaleza, justicia y templanza. Entonces, estas cosas son necesarias para la salvación. Podemos pedirlas de forma incondicional. Ahora, en forma condicional, hay que pedir aquellas cosas que no son necesarias para la salvación. O sea, si es de su voluntad, Señor, si es tu voluntad, te pido esto. Entonces, así, lo que es condicional, nosotros pedimos de forma condicional. De tal modo que ya nos preparamos nosotros
a no recibir si es que aquello, no recibir de ese modo, de ese modo, si es que aquello no era bueno para nuestra salvación. Y eso nos da una tranquilidad enorme, porque entonces entendemos, esto no era necesario, o no era bueno para mí. Y se crece muchísimo en lo necesario para la salvación, que es en la fe y en la confianza en la providencia. Veamos ahora los otros dos tipos de oración, o formas de oración: acción de gracias y alabanza. Antes de pasar a esto, recordemos que en la petición también está el perdón de los pecados, o la penitencia. Pedir a Dios luces para ver mejor su voluntad y pedir a Dios su misericordia, el perdón de los pecados, todo eso entra allí también. Acción de gracias y alabanzas. Bueno, entonces, glorificar a Dios es la misión de Jesucristo en este mundo, como Él mismo lo declara. Esa es la misión también de la iglesia. Los cristianos, como miembros de esta iglesia, también tienen esa misión. Somos linaje elegido, sacerdocio real, pueblo, nación santa, pueblo adquirido para pregonar el poder del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, un pueblo adquirido para pregonar el poder de Dios. Entonces, el pueblo de Dios, dijimos nosotros en la primera clase, es un pueblo adquirido para una función sacerdotal. O sea, para poder rendir alabanzas a Dios. Una oración que consta solamente de peticiones, y peticiones de cosas materiales, y no consta de alabanza y acción de gracias, no puede ser llamada cristiana. No puede ser llamada cristiana. No hace falta que esté la palabra de acción de gracias, el término, pero tiene que estar en esa actitud. Tiene que ser en esa actitud, porque Dios ya nos ha dado muchísimo. Lo que no nos da es muy poco comparado con lo que ya nos ha dado. Nos ha dado a su Hijo. Nos ha dado a su Hijo. Así que la acción de gracias y la alabanza hace parte de la oración, porque nosotros tenemos mucho que agradecer y mucho por lo cual alabar. ¿Qué significa alabar? Significa reconocer la grandeza de Dios, reconocer que Dios, lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Digo, cuando yo alabo a una persona, digo: qué buen trabajo hiciste, qué bien te portás, hiciste una cosa muy buena, escribiste un lindo libro, escribiste un buen artículo, hiciste una buena tarea. O sea, reconozco su grandeza. ¿Qué voy a reconocer de Dios? Voy a reconocer que me has dado a tu Hijo, la obra de la salvación, de nuestra salvación, ha sido maravillosa. Te agradezco por ello, Señor. Me has perdonado. Fuiste misericordioso conmigo. Qué grandes son tus obras. Qué maravillosa es la obra del pueblo cristiano, influido o empujado por tu gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces es reconocer eso. Lo hacemos poco porque meditamos poco en las cosas buenas que ha hecho Dios. Meditamos poquísimo. Entonces, cuando leemos la Biblia, generalmente lo que hacemos, lo que casi todos hacen, es buscar normas morales. A ver qué me dice Dios, qué yo tengo que hacer. Es como una especie de a ver cómo se puede decir esto, como una norma de las cosas que tenemos que hacer. Hay cristianos a los que les encantan, por eso, los evangelios y los proverbios. Inclusive hay una pequeña Biblia, una selección protestante de la Sagrada Escritura que tiene justamente proverbios y los evangelios y los salmos, creo. Entonces, ¿por qué eso? Porque se reduce toda la Biblia a normas morales. Entonces, toda la grandeza de la obra de Dios, la liturgia del Antiguo Testamento, los milagros de Jesucristo, la manifestación de su gloria, la manifestación de su filiación divina. Ninguna de esas cosas nos interesa. Ni siquiera que Jesucristo haya resucitado, sino que resuelva hoy nuestros problemas. No, eso no es cristiano. Dios no puede mandar a su Hijo al mundo para que nosotros digamos así: ¿y qué a mí? Está mal eso. Está mal. Y eso convierte la oración cristiana en una oración de sola petición, pero eso es como una especie de invocación de un
de hechiceros o de macumberos, como decimos aquí. ¿Entienden? El macumbero no alaba a la entidad que le da poder. El hechicero no lo hace. Y si lo alaba, él no lo siente, sino solamente para conseguir algo. Mal. El cristiano alaba porque realmente aquello es grandioso. Es grandioso. Entonces, esa es la alabanza. Y la acción de gracias es más fácil, agradecerle por los dones. Entonces, ¿por cuáles cosas podemos agradecer? Podemos agradecer por los bienes de naturaleza. Los bienes de naturaleza son nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra capacidad para poder amar, que está en la voluntad, la libertad que Él nos ha dado, la capacidad para conocer las cosas, todas las facultades del hombre con las cuales nosotros podemos hacer un montón de cosas buenas. Bueno, todo eso se puede agradecer, los bienes de naturaleza. También podemos agradecer la creación, podemos agradecer este mundo, las estrellas, todo lo que el Señor nos ha dado. Bienes de redención, todo lo que el Señor nos ha dado por su Hijo, los sacramentos, la iglesia, la Sagrada Escritura, la doctrina sagrada. Bueno, ahí tenemos para tirar para arriba. Finalmente, dones especiales o personales. Un trabajo, una familia, una formación especial que he recibido, etc. O sea, bueno, te doy la tarea de hacer una lista. Hacer una lista de las cosas por las cuales agradecer. En función de estas tres distinciones. Bienes de naturaleza, bienes de redención y bienes personales o bienes especiales. Y vas a tener muchos si lo pensás bien. Si lo pensás bien. Un día yo hice una de esas listas y llené con eso unas 3 páginas más o menos. Detallando bien, porque si digo, gracias Señor por crearme, no. Cada una de las cosas de creación con las cuales me encontré durante esta vida. Es muchísimo, era muchísimo. Era mucho, de verdad. Y por ahí pasa hasta el perro, que no lo creé yo, que nos trajo mucha alegría en casa. Un perro, no estoy hablando aquí del perro como los perrijos, ¿verdad? Estoy hablando como propiedad doméstica que trae alegría a la casa o que produce algún bien. Entonces, uno que vive en el campo podría decir que está muy agradecido con las vacas porque les da la leche. Y yo también, porque también yo tomo leche. Bueno, esos son bienes de naturaleza. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos de todo, Hay muchísimo. Hagan eso como tarea, ¿sí? No tanto hagas una lista de las cosas que te faltan, porque las cosas que te faltan son mucho menos que las que tenés para agradecer. Haz una lista de acción de gracias. Y vas a ver que tendrás mucho por lo cual agradecer. Hasta aquí entonces vamos con las formas de oración. Luego seguiremos en las próximas clases sobre los grados de oración, que es quizás la parte más importante de nuestro curso y la que no te podés perder.